tacos, burritos, linguini, fettuccine, martini, bikini. Hello everyone. Hola a todos. Let's continue with Fire Emblem. Fire Emblem Warriors 3 Hopes. Let's start as usual with the support conversations. Also, thank you so much, Confinavicio, for the host. Hello. Did appear the host? ¿Apareció el host? Quizás estábamos en la otra pantalla y no apareció. No lo sé. Voy a comprobarlo. Debería haber aparecido también en la otra pantalla. ¿Apareció? Vale, es que no estaba aquí entonces. Es que he dicho yo, les doy a empezar y voy al baño. Y vengo enseguida. Así le da tiempo a la gente de venir. Esta va a ser la misión siguiente que vamos a hacer. Pero como siempre vamos a empezar con las conversaciones de apoyo. Algunas con ads, no son todas. En el próximo capítulo tendremos algunas más. Vamos a ver a Ash y Rafael. ¿Cómo era? Slapshot era. Es que yo me acuerdo por lo de mira mi huevo. Excitante. Pero no me acuerdo bien cómo se llama la máquina esa. Mess hall food is just the best. Remember me? La comida de comedor es la mejor. You're really piling up the plates there, Raphael. You must have been extra hungry. This is Patrick. ¿Ese es Warufi, el gordo en pijama? ¿Qué de tiempo? Ese que se le estropeó el ordenador no lo he visto ya mucho. Sí que estás apilando platos, Rafael. Bueno, ¿quién tiene hambre? Debes haber estado hambriento de verdad. Yeah, I was just out exercising. Food always tastes best after a long workout. Ash está más guapa en el LOL. O en el Overwatch, ¿no? También está más guapa Ash en el Overwatch. Espera un ratito, luego me voy a cumpleaños. Ah, vale. ¿Puedo pasarlo bien? Sí, estaba fuera haciendo ejercicio. La comida siempre sabe mejor después de un largo entrenamiento. You should tell the chefs how much you enjoyed it. I'm sure they'd be pleased. Deberías decirles a los cocineros cuánto te ha gustado. Seguro que lo agradecen. Will do. You know, I opened an inn myself, and I've been doing the cooking there. Lo haré. Resulta que abrí una taberna y he estado haciendo de cocinero. Except, I've never gotten a compliment from a customer. Not even once. Pero nunca he recibido un halago de un comensal. Ni una vez. So they didn't like it? I wonder why. ¿No les gustó tu comida? Me pregunto por qué. I guess it just didn't taste very good. Supongo que no sabía muy bien. Voy a revisar un momento el Discord. Es mi propio Discord diciendo que estoy en directo. Honestly, I don't know a whole lot about cooking, so I had a pretty rough time in the kitchen. Sinceramente, no sé cocinar muy bien. Lo he pasado un poco mal en la cocina. In that case, why don't we work on it together? En ese caso, ¿por qué no lo trabajamos juntos?
You may not have as many chances to cook here, but I bet we can still find opportunities to hone your skills. Puede que no tengas muchas ocasiones de cocinar aquí, pero seguro que podemos encontrar oportunidades para mejorar tus habilidades. No, una posada, ¿no? Montó una posada. Pero cocinar no se le da bien. Believe me, one of the best feelings in the world is having someone tell you they enjoyed a meal you created. La montó con su hermana y su abuela. La posada. Así que bueno, supongo que a algunos de los tres se le cocinarán. Una de las mejores sensaciones del mundo es que alguien te diga lo mucho que ha disfrutado de un plato que has preparado. Casi lo mismo. You're gonna train me? You're the best, Ash. Espera, ¿vas a entrenarme? Eres el mejor, Ash. We'll get started right away. First, let's see you make something so I can get a feel for your skill level. Empezaremos ahora mismo. Primero prepárame algo para que pueda ver tu nivel de habilidad. Well, how's it taste? ¿Y bien? ¿Cómo sabe? Well, it's not bad necessarily, but a huge pile of meat isn't really a meal. It's just meat. Bueno, no está mal del todo, pero una gran pila de carne no es un plato de verdad. Solo es carne. Wait, you want something more than that? To each his own, I guess. Este Ash, ¿quién es? Lo reclutamos en el anterior episodio. Es uno de los caballeros del Sacro Reino de Fargus. Y lo típico, ¿no? Hemos hecho que se rinda y ahora lucha para nuestro lado. Es de los nuestros. Cosas del Fire Emblem. Espera, ¿quieres algo más? Además, supongo que sobre gusto no hay nada escrito. If you're going to focus on one ingredient, you have to work on your seasonings. This just tastes like a slab of bacon wrapped around a salt lick. Cuando eliges el Sacro Reino de Fargus, o la Casa de los Leones Azules, o uno de los personajes con quien empiezas es... Confine Vicio have used this Oh. card. Amy says, Kerolink is good but Confine Vicio is the best. No me lo esperaba, como normalmente nadie las usa. Yo tampoco es que las anuncie y diga, ahí que hay cofres de Stream Loots que podéis usar, hay cartas. Eso que Ash, da igual que nosotros tenemos a Rafael desde el inicio porque elegimos al Ciervo Dorado. O Ash es uno de los que te dan por elegir la Casa de los Leones Azules. Si te vas a centrar en un ingrediente, tienes que trabajar los condimentos. Esto no sabe más que un trozo de cerdo con sal. Also, try using some vegetables for a garnish, if nothing else. A little splash of color will make your dishes more appealing to the eye. Además, intenta usar verduras, aunque sea para la guarnición. Un pequeño toque de color hará que tus platos entren por el ojo. Huh. I never thought about how food looked. Nunca había pensado en el aspecto de la comida. That's something my father always used to say. If flavor is king, appearance is the royal court. Es algo que mi padre solía decir siempre. Si el sabor es el ¿Y rey, tú lo dices? el aspecto es la corte real. He's actually the one who taught me that adding some color with vegetables will make things taste better too. Él fue quien me enseñó que añadir algo de color con verduras también hace que sepa mejor. Well, I guess I could jam a cucumber in there or something, if you think it'd help. Bueno, supongo que podría meter algo de pepino o similar, si crees que servirá de ayuda. You can't just jam things in without thinking about it, Raphael. You have to prepare them first, then arrange them in a way that's pleasing to the eye. No puedes meter cosas sin pensarlo, Rafael. Esto fuera de contexto puede hacer que piensen en otra cosa. Primero debes prepararlas y luego colocarlas de forma atractiva.
Every ingredient requires careful preparation in order to bring out its true flavor. Cada ingrediente requiere una preparación apropiada para sacarle el máximo sabor. Okay. I think I get it. Vale. Creo que lo pillo. For example, try seasoning the meat with some herbs, then boil your vegetables to remove the bitterness. After that, fan them out on the platter and... Por ejemplo, prueba a condimentar la carne con unas hierbas y después hierve las verduras para quitarles el amargor. Luego colócalas en el plato. Wait, hang on. I boil the bitterness out of the herbs, then platter the season? But which season? Fall? Spring? Espera un momento, hiervo las hierbas para quitar el amargor y luego coloco los condimentos en el plato. ¿Pero qué condimentos? ¿Sal? ¿Pimienta? This is way harder than just throwing a hunk of beef on a plate. Esto es más difícil que poner carne en un plato. En inglés ha dicho como arrojar la carne a un plato, que creo que suena también más Deep divertido. breaths, Raphael. You can do this. Respira hondo, Rafael. Tú puedes. And since this whole training thing was my idea, I promise to stick it out to the very end. Ups. Y como este entrenamiento fue idea mía, prometo quedarme hasta el final. Thanks, Ash. With your help, I'm gonna make grub that'll have folks licking their plates. Gracias, Ash. Con tu ayuda, me aseguraré de dejar a la gente lamiendo los platos. Bueno, va a ser una conversación bastante divertida. Tendremos otra más. Ya quizá va a ser pronto, pero no sé si lo conseguiremos en este stream. Y con Yuri sí tenemos todas las conversaciones. Vamos a ver de qué hablan. Here you go, Cully. As promised. Aquí tienes, amigo, lo prometido. This feels a little light. You run into trouble moving the merchandise? No pesa mucho. ¿Has tenido algún problema para mover la mercancía? Sure did. With all the fighting lately, even the noble folk are getting real selective about who they do business with. Pues sí, con toda esta lucha reciente, hasta la nobleza se está poniendo quisquillosa sobre con quién hacer negocios. Well, nothing to be done for that. Our competitors certainly won't back down, so we can't afford to either. Bueno, no hay mucho que hacer al respecto. Nuestros competidores no se van a amedrentar, así que nosotros tampoco podemos permitírnoslo. I'll think of something. Might involve crossing a dangerous bridge or three, but we'll work it out. Algo se me ocurrirá. Quizás suponga cruzar un par de puentes peligrosos, pero nos las arreglaremos. I'm pretty sure he went... Huh? Yuri? Estaba seguro de que se había ido. ¿Eh? ¿Yuri? Well, if it isn't Ash. You seem out of breath. Am I really so charming? Vaya, pero si esas... Parece que te falta el aliento. ¿De verdad produzco en ti ese efecto? Did you see someone suspicious come this way? I was chasing them down, but I lost them. ¿Has visto a alguien sospechoso venir hacia aquí? Lo estaba persiguiendo, pero se ha escapado. Ah, you must be referring to my lackey. Ah, creo que te refieres a mi lacayo. Your lackey? Wait, what is that you're holding? Tu lacayo. Un momento. ¿Qué es eso que tienes en la mano? Oh, just various proceeds from this and that? A solo unas ganancias de esto y aquello. Dirty money, is it? Dinero sucio, ¿no? Coin is coin. Whatever grime it may bear always washes clean in the end. El dinero es el dinero. Cualquier mugre que pudiera tener acaba limpiándose al final. You know, I've been biting my tongue on this for a while, but I don't think it's right to earn money the way you do. Mira, he estado mordiéndome la lengua con el tema, pero no creo que ganar dinero así sea lo correcto. You're so much smarter than me. You could do anything if you put your mind to it. Eres mucho más listo que yo. Podrías hacer lo que te propusieras. There's no need to resort to cheating and hurting people to turn a profit. No es necesario recurrir al engaño y a hacer daño a la gente para obtener beneficios. Are you seriously trying to lecture the Lord of the Underworld? Oh, that's adorable. ¿De verdad intentas dar lecciones al señor del inframundo? Se da cuenta que así no, que no va bien.
Qué adorable. No one makes it through this life with clean hands. You should know that better than anyone. Nadie pasa por esta vida con las manos limpias. Tú deberías saberlo mejor que nadie. Sometimes you have to resort to just the most terrible things imaginable in order to feed your family. Am I right? A veces hay que recurrir a las cosas más horribles imaginables para poder alimentar a tu familia. ¿Es así? How do you know about my past? I've never told anyone. ¿Cómo conoces mi pasado? Nunca se lo he contado a nadie. Oh, I don't know. Perhaps I heard it from Count Rowe. Or maybe even Lord Lenato. Ah, no lo sé. Quizás se lo oí al conde de Rowe. O puede que a Lord Lonato. The sins we commit follow us until our dying day, my friend. Los pecados que hemos cometido nos seguirán hasta la muerte, amigo mío. I know that. But even so, Lo sé, pero aún así, no... Well, I'm a bit busy, so you work that out while I walk away. Bye then. Bueno, estoy algo ocupado, así que piensa en ello mientras me marcho. Adiós. Tengo los zapatos de Wario. No, I won't turn my back on you. No te daré la espada. Y veremos el desenlace. Ah, bueno, pues no lo teníamos a tope. Qué estafa. Le faltaba ahí un trocito en la A esa, pensaba que lo teníamos. Y ve si pues lo veremos ahora mismo, pero no. Lo veremos si me piso bien, supongo. Eso han sido las conversaciones de apoyo. Y ahora voy a tomarme un descanso para hacer café. Pues son las 5. Así que ahora mismito vengo. Hacerse un café también. Si queréis. Le voy a dar ahora el right back. Tócate los huevos, 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 oh.
Sí.
Let's go to Stream Raiders. We won. Let's open the next battle. You can set units if you follow the link in the chat. Now let's continue with the story. Firdiat, capital del reino. La batalla por Firdiat. El ejército de la Federación llega a Firdiat, la capital del reino. Claude lanza un ataque despiadado contra la ciudad con el ánimo de obligar al rey Dimitri a rendirse. Look there, the kingdom armies come to greet us. Mirad, el ejército del reino ha venido a saludarnos. Not the friendliest welcoming party. Even from here I can tell they're out for blood. No es la bienvenida más agradable del mundo. Desde aquí se ve que tienen ganas de sangre. They must be trying to drive us back before we can surround the royal palace. Deben de estar intentando hacernos retroceder para que no consigamos rodear el palacio real. Works for me. It'll be easier to fight them out here in the open than if they'd hold up behind those walls. Bien, será más fácil luchar contra ellos en un lugar abierto que si se refugian tras las murallas. Time to show what these muscles can do. I'll send a whole bunch of them flying. Hora de demostrarle para qué sirven mis músculos. Voy a lanzar por los aires a unos pocos. These soldiers are being led by the king himself, so you can bet they're going to be strong. I can't wait to take them on. El propio rey lidera a estos soldados, así que imagino que serán muy fuertes. ¡Qué ganas de machacarlos! We can't put our plan into action if we don't win this battle. Claude, it's time. No podremos poner en marcha nuestro plan a menos que ganemos esta batalla. Claude, ha llegado el momento. All right. Get ready, everyone. De acuerdo, que todos se preparen. Let's see if a crushing defeat can get through Dimitri's thick skull. Veamos si una derrota aplastante le deja las cosas claras a ese cabezota de Dimitri. Something wrong, Gerald? We're gonna miss all the action if we don't get going. ¿Pasa algo, Gerald? Nos vamos a perder lo mejor si no nos ponemos en marcha. Huh? Oh, yeah. We're not entering the capital yet. Hey, Jack Power, how you doing? Burritos, Thank you so linguini, much for the fettuccine, host. martini, bikini. How are you? I'm good. We are advancing on the story. We are seeing right now something that is going to be completely different. For the second time we played the Golden Deer. Because as you saw on a stream that I was fighting Gerald against Gerald, we are seeing something that we can only see on the way that Gerald is still alive.
with us. So let's see what they say. Ah, sí, todavía no vamos a entrar en la capital, ¿verdad? Nope. The Kingdom armies come to us, so we're gonna be fighting them outside the city. No. El ejército del reino viene en nuestra dirección, así que lucharemos contra ellos afuera de la ciudad. Yeah, hey, you don't think Lady Rhea's in Ferdiad anymore, do you? Sí, oye, ¿crees que Lady Rhea ya no está en Ferdiad, verdad? Can't imagine she would be. I mean, the church is operating out of a different city entirely. Lo creo. A ver, la iglesia está funcionando desde una ciudad diferente. Never took you for a man of faith, though. Nunca pensé que fueras un hombre de fe. Oh, no, it's nothing like that. I've just got a past with Lady Rhea. One I don't want becoming my present. Ah, no, ¿qué va? Tengo una historia con Lady Rhea. Parte de un pasado que no deseo que vuelva. But that won't be a problem if we're fighting outside the city. Now, let's get out there and win this thing. Pero no habrá problema si luchamos fuera de la ciudad. Vamos a salir a ganar de una vez. Okay, there is no new character that is going to join us, apparently. Wow. I see. Let's say this too seems the most important one. This affects to all the strongholds. I think we are fighting Dimitri. So they are going to use us spears for sure. Like, there is a lot of dudes with the spears. Let's check the map. Oh, it's the dude. Maybe the dude is our first strong enemy on this battle. And it's good stuff. Probably Dimitri is around here hiding. We cannot see him yet. Annette is a warrior? Okay, let's see the map. Obviously we have to use chess. Holst. I fight for what's right. Constance. The sun beats down on this unworthy soul. I think I'm going to select Claude. My time to shine. Chess. Lawrence. I stand ready. Wow. Rafael is gonna be very useful too. Then I'm going to select Claude as a support unit. Set Hilda. Who, me?
I want to play with... Yes, I'm going to Hilda. Because if Dimitri appears, it's gonna use spears and it's not going to be a mounted unit. So it's gonna be very useful to have Hilda. And there is no one with fist in the battlefield. Unless Claude has a support. We have Constance and Holst. Maybe Byleth? Stay focused. Yes, Holst with Hilda, Constance with Jess, Claude with Lawrence, Byleth with Rafael. And if we need the supports, we can remove the groups. I think it's a good strategy. Let's save. Also, I forgot that there is an item. There is 2 items that are good. I'm not using. Let's equip this to Constance. It's a staff that increases magical damage. And the other ring, I'm not gonna use it right now, but... Nope. Let's go to Valkus. Let's equip this ring that is a stronger. And there we go. We are ready. Let's see what happens in this new episode. We need to take out the enemy commanders and secure the surrounding strongholds. Let's get the capital surrounded, folks. Remember, we're up against House Blathet's elite royal guard. Don't hold anything back. Take the fortress of Firdriad. Now is our chance. Falls with Hilda. I'm here to Pardon my ineptitude. I only hope not to get in your way. Yeah, let's do this. Don't worry, I won't slack off. Let's try this. But with I'll Lawrence, give you a hand. Initiating the I left with operation. Rafael. I'll help you out. All right, I better back him up. I think I'm actually going to control Lawrence. There is nothing I cannot do. None shall surpass How many years has it been since I was last in the capital? I would love to visit again sometime to continue my studies in magic. All right, let's take him by storm. That was money. Nice. Yes, it good. Not a problem. Now let's go here. I've got Defeat that enemy. We cannot allow the enemy to surround the capital. Take back the strongholds around the outskirts. Oh, reinforcements. The
enemy is already on the move. We must stop them from recapturing the strongholds. Stand down! We require reinforcements. Send our fastest horse to the lords of every territory. Oh, it's a messenger. Okay. We have to stop them. Not a problem. I've got this. Kill that, you too. Let's do that. Don't worry, I won't slack off. I think between the two of them, they will do it. Nice, they stopped the messenger. Suspected. Let's see what they are doing now. Yeah, oh. Let's do this. I'll back you It's up. fun. Not a problem. And you just capture. Many historical buildings in Ferdiad. I wish I could visit them instead of lay siege to them. There is a chest. We don't have anyone to open it. We need the key. I'm not handing this place over to anyone. This stronghold will fall. Now. Oh, level up. Good, but not enough. Oh. Follow me, everyone. We will recapture the strongholds. Oh, do not endanger yourself with it. Okay, it's time to change. Now it is Let's control Rafael. Ferdiad is our home. We'll protect it with everything we've got. Defeat Annette and Gustav. Okay. Feel that it's a fun thing. Not a problem. Okay, Rafael, attack. There's nothing these muscles can't do. I'm going to control chess. How nice of them to open the east and west strongholds for us. Take down the enemy generals and breach the walls from both sides. There are most likely other soldiers lying in wait. It's Gustav. I will not allow you to wreak havoc on Fargus a moment longer. Place a guard around the stronghold. Wow. That was easy. They have a lot of armor, but not much resistance against magic. So with just one spell, I defeat the wall charge of good stuff. My god. We destroyed them. Oh no, they are advancing somewhere else. Okay, chef. Keep attacking. Control Rafael. There's nothing these muscles can't do. All right, here I go. I can fight no longer. I must withdraw.
Okay, Gustav retreated. So we might see him again. We did it! We would have been in a tight spot if they joined up on the eastern side. Oh. Reinforcements. Keep those spots protected, friends. The Kingdom Army doesn't appear to be at full strength. They must have sent a lot of their troops to the Western Front and to Srang. Oh, we defeated. Nice stuff. Not a problem. Capture that. That takes care of one side. Now to take out the commander on the other side. It's a net. That's a hero I don't relic. care who I have to face. I'm fighting for the safety of my people. I don't remember the name, but it's a hammer. No way! This stronghold will fall. I see it opening. That would stop me. Annette is a bit stronger. But not enough to defeat Raphael. I guess I should listen to my father and not risk my life. I'm falling back. Now! He retreated too. That's it! Now we can launch an assault from the east and the west. Now it is my turn. Oh, let's keep attacking that. All the citizens within the castle walls have evacuated, correct? Let us open the outer gate and engage the enemy inside. Oh, they do. You will go no farther. Aquí no pasaréis. Not a problem. Okay, just keep attacking. That stronghold is a key part of the city's defense. If we take it, we've as good as won. Defeat the two. Take the main two. Oh. Yeah, Lawrence. Now I will aid you. Go together. Probably something is going to happen. It's going to be way easy. Like for example, Dimitri still didn't appear. So probably he's gonna be very strong. Did you see that? My muscles always win the day. I got more where that came from. Yeah, right. I thought Deirdre was the biggest city ever, but this place is huge. I see an opening. Get ready. Nice. Let's see. There is a bishop here. We could ignore her. Or not. Right. Here I go. There's Let's send nothing these Raphael muscles to can't attack. do. And let's control chess. Take a breather. Those dudes with the armors are terrible against magic. They die in one hit.
Actually, my magic ignores the half or the resistance, I think, or maybe all. It's just one hit of my magic. You won't have your way. Oh, they closed the doors. Sylvain, now is your chance. Sylvain? Guess it's finally time I got out there. You're dealing with me now. Oh, Sylvain appeared here. And it's attacking here, I cannot believe it. I forgot about Hilda. And it's actually defending the fortress they are going to attack right now. I'm very surprised. I'm just very lucky. Now we have Hilda to fight Sylvain if we need. All right, I better bet. Now it is my turn. There is nothing I cannot do. Bitches, keep fighting. Well played. We'll be like rats in a trap if they retake those strongholds. Deal with them quickly. Will you aid me in battle? I'll follow your lead. I've got you now. It's Sylvain. There might be other Well, the dude is enemies defeated. hiding out beside Sylvain. Stay alert, everyone. They couldn't resist our special combo I attack. have done all I can. Not a problem. Let's see. Capture. I've got this. Let's recapture that. And let's control Hilda. Don't worry. We can skip my turn, you know. He's in a good position to Now we can pass through the gates. face Sylvain. If we can maintain a supply train to the captured strongholds, they will not fall as easily. Now, let us bring it down. Out of the way. Oh wow, Sylvain ignored me. House Gautier's duty is to protect Fargus from foreign threats. And that's exactly what I'm going to do. We've got to stop Sylvain. Our strategy will be a bust if he takes back those strongholds. Okay, let's go against This Sylvain. stronghold will fall. No regrets. Follow me, host. This is a brother's duty. Then I'll let you take the lead. Out you go. Nice. With just that, I'll get the dressing down of a lifetime if I don't come back in one piece. we defeated Sylvain. So cool because we're fighting all the kingdom We characters. managed to drive him back. At least we avoided the worst case scenario. We've repelled most of the enemy commanders. Capture the remaining strongholds. Lawrence All right. and Rafael. Now it is my turn. I will aid you. Oh no, all reinforcements are suffering. Not a problem. Bitches I've got this. can attack there.
And also Hilda Do this. will Don't attack worry, here I too. won't slack off. No, let's capture that one. Yeah, let's do this. Capture this. Don't worry, I won't slack off. And let's control Lawrence. My turn at last. We don't have the key for that chest. It might be a very good item. My forge ahead, Claude. Our bond is our strength. Yes, yes, whatever you say. God, please survive. I came here to protect you. No. We protected this random dude. That doesn't matter for the story. Let's go to the String Riders. Did the giveaway ended? If you came for the giveaway on Sunday, the 11th, it's tomorrow. We are not having a giveaway today. Did I put a giveaway on the title by accident? Let's open the next battle. You can set units if you follow the link in the chat. Now let's continue with Fire Emblem Warrior 3 Hopes. Oh, here is the person who holds the key. Let's defeat them. You're a capable man. Actually, let's All right, here I go. let Rafael fight that, so it's closer to the chest. Not a problem. Just attack I've got here. That did that knight. Oh. Game. All right. Now let's open here the I go. chest. I'm going ahead. For Now it Lawrence, is my turn. finish it. Here. Let's give them the order to attack here. There is nothing I cannot do. This is attacking that. Let's control Hilda. We can skip my turn, you know. He was about to finish capturing the Got stronghold. them surrounded. I wonder what they'll do now that a counteroffensive's off the table. Somehow, I sincerely doubt this will be enough to make Dimitri surrender. Not a problem. I've got this. Fall back, everyone. I will handle the rest. Dimitri. Wow, he appeared there. If it's Dimitri,
Across the defense on Firliat. Yeah, let's do this. Okay, let's go. Don't worry, I won't slack off. Now it is my turn. Now it is my turn. There is nothing I cannot do. Enemies. Okay. Not a problem. I've got Let's this. fight them. Rafael right. attack Here I here go. There's too. nothing these muscles can't do. Now Lawrence it is my protect turn. I Rafael. will aid you. It's not over. Oh, nice. One less to worry about it. All right. There's nothing Let's these attack the other muscles can't bishop. do. Destroza Yelmo. No holding back. Pretty effective against armors. But it's gonna be more effective magic. Let's control chess. Let's do this. Un resplandor y I'll hace back you ¡pum! My turn. Ahí va el resplandor. I'm not hand. Not a problem. I'm here to help. Don't Aunque misplace vengáis todos over juntos, to no anyone. impediréis mi tiro del tigre. Concentración total. Nos vamos a enfrentar a Dimitri. Ese personaje es el que dice kill everyone, lots of them. Right? Seems like a worthy opponent. Follow me, host. This is a brother's duty. Then I'll let you take the lead. Out you go. I should have Vale, eso no ha sido suficiente. every last one of them. I'm with you. Uy. Lo hemos derrotado. Watch where you're aiming, Lawrence. Or do I have to remind you how delicate I am? You were never in any danger, dear Hilda. Lawrence Hellman Gloucester would never miss the mark. Sorry, friend. Had to. You and I both know I could never take you down in a fair fight. Qué guay. Dimitri appears to have withdrawn. Does this mean we have succeeded in containing the Kingdom Army? ¿Cómo? Vamos a ver. Entre los tres salió la cinemática que la habéis dejado sorprendido. Y se escapa. La fofa escapa. Parece que Dimitri se ha retirado. ¿Significa eso que hemos conseguido contener el ejército del reino? I sure hope so. There'll be serious casualties on both sides if we have to go in for a direct attack. Eso espero.
Habrá bajas importantes en ambos bandos en caso de ataque directo. I know. At least we've done a good job setting things up. Now we just have to finish surrounding. Lo sé. Al menos hemos logrado controlar la situación. Ahora tenemos que terminar de rodear el objetivo. Your Majesty, there's an emergency. Majestad, hay una emergencia. What is it? An attack from behind? ¿Qué sucede? ¿Nos atacan desde atrás? It's an urgent message from home. Un mensaje urgente desde casa. You're ordering a full retreat after we've come this far? Maxur 666.6 Blog liked the game. Hiwi. ¿Really? ¿Vas a ordenar una retirada total? ¿Con lo lejos que hemos llegado? We're one last push away from achieving our objective. Nos queda un último empujón para alcanzar nuestro objetivo. You think I don't know that? Listen, we've got an emergency on our hands. ¿Crees que no lo sé? Escucha, tenemos entre manos una emergencia. I hate this too, but Leicester is in grave danger. If we don't turn back now, we'll be too late to stop it. Esto no me agrada, pero Leceister corre un grave peligro. Si no volvemos, será tarde para impedirlo. Having to retreat right on the brink of victory. It's like our assault on Burgley's territory all over again. Y tener que retirarnos a puntos de ganar. Es lo mismo que nos pasó en el territorio de los Burgleys. Wait, too late to stop what exactly? Espera, demasiado tarde para impedir qué, exactamente. Lysithia, Ordelia territory is right at the center of the crisis. And it seems like things are already spreading from there. Lysithia, el territorio de los Ordelia es el epicentro de la crisis. Parece que el problema se extiende desde allí. What? But that's... ¿Cómo? Eso es... The Empire wouldn't attack us, and I can't imagine Almyra would either. El Imperio no nos atacaría, y no me imagino que Almyra lo hiciera tampoco. Está Inader al lado nuestra. We do have other enemies, remember? Tenemos otros enemigos, ¿recuerdas? I don't know why they're attacking the Federation, but that doesn't matter now. We have to fight back. No sé por qué están atacando a la Federación, pero eso no importa, hay que responder. Other enemies? Could it be? No, it is too soon to speculate. Otros enemigos, podría ser... No, demasiado pronto para hacer conjeturas. Yo creo que esta parte de la historia es la que cambia. Porque antes salió Gerald hablando... ¿Está ahí Rea? No sé qué. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Intervino Gerald. Entonces, obviamente, eso ya me hacía entender que iba a pasar algo distinto a lo que pasará si no estuviera. Digo yo. Vamos, digo yo. No hemos derrotado a los suficientes enemigos. Tendré que repetir esta fase. No hemos conseguido la S en el primer intento. Something. I won't let myself stop here. Yeah, not bad. ¿Qué era lo que había en el cofre? Ah, no me lo enseña. Ahí está. En el cofre había un lingote de oro enorme. Vaya caca, yo pensaba que iba a haber algo más guay. We have been forced to take refuge inside the palace, exactly as Claude wanted. Hemos tenido que refugiarnos dentro del palacio, justo como Claude quería. And now comes the siege. When do you think they'll send over an envoy? Y ahora empieza el asedio. ¿Cuándo crees que enviarán a un mensajero? It'll be hilarious if it turns out they really do want to occupy the capital. Tendría gracia que al final resultase cierto que querían ocupar la capital. I seriously doubt that's what they want. But maybe we should send word to the Western Front just in case? Dudo bastante que sea lo que pretenden, pero quizá tendríamos que avisar al frente occidental por si acaso. That's not a bad idea. If we are willing to lose a little ground over there, we should be able to spare some troops. No es mala idea.
Si estamos dispuestos a perder algo de terreno, podríamos prescindir de algunos efectivos allí. And perhaps it is time to alert the other lords of the kingdom as well. Y quizá también sea el momento de avisar a los demás nobles del reino. I have a report, Your Majesty. Tengo vuestro informe, Majestad. What is it? Has Claude sent his envoy? ¿Qué ha pasado? ¿Claude ha enviado a su mensajero? No. The Federation army appears to have withdrawn. No. Parece que el ejército de la Federación se ha retirado. Wait, what? There's no way they'd do that. Espera, ¿cómo? Es inconcebible que hayan hecho eso. They almost had the entire capital surrounded. All they had to do was keep fighting just a little longer. Tenían casi toda la capital rodeada. Solo les faltaba seguir peleando un poquito más. Their camps are already deserted. They seem to have left for the port in Fraldarius. Han abandonado los campamentos. Parece que van rumbo al puerto de Fraldarius. Their retreat appears to have been a hasty one. They abandoned quite a significant amount of supplies at their camps. Su retirada ha sido precipitada. Han dejado atrás muchos suministros importantes en los campamentos. So what's their game? Are they trying to make us think they've pulled out so they can lure us into a trap? ¿De qué viene esto? ¿Intentan hacernos creer que renuncian para tendernos una trampa? They were already in a position to win without such artifice. I haven't the slightest idea what this is meant to accomplish. Estaban en condiciones de ganar sin necesidad de huir más tretas. No tengo ni la menor idea de lo que pretenden. Something must have happened in Leicester. That is the only reasonable explanation. Debe de haber pasado algo en Leceister. Es la única explicación razonable. Y qué pena, ¿no? Por lo cerca que estábamos. Golden wildfire. Darkness attacks. Oscuridad ataca. After securing an initial victory at Ferdiad, Claude prepares to negotiate with Dmitri. But then word of an alarming crisis back home forces the Federation army to retreat. The glimmer of hope that the war was nearing its end has been snuffed out by those who seek to spread chaos and destruction throughout Fodlan. We made good time coming this far, but we should slow our march. We're coming up on the affected region. Hemos avanzado mucho, pero ahora deberíamos reducir la marcha. Estamos llegando a la región afectada. You've probably all heard what's happening by now, but I want to make sure everyone's on the same page. Supongo que todos sabréis ya lo que está pasando, pero quiero asegurarme de que así sea. Several days ago, there was a sudden spike in bandit activity within Ordelia territory and the neighboring Imperial territory of Frim. Hace varios días, los bandidos empezaron a dar problemas en el territorio de los Ordelia y la zona imperial colindante de los Rim. The bandits have attacked rural villages and larger towns alike, ransacking them repeatedly. Han atacado aldeas rurales y pueblos más grandes, y lo han saqueado una y otra vez. House Ordelia fought to restore order, but the attacks have increased to the point where we can no longer contain them. La casa Ordelia luchó para restablecer el orden, pero los ataques han aumentado hasta el punto de que ya no podemos contenerlos. These territories were completely secure before we launched our invasion. Estos territorios eran completamente seguros antes de lanzar la invasión. How did things change so quickly? ¿Cómo han cambiado las cosas tan rápido? We don't know what's motivating the attacks, but survivors claim to have spotted some suspicious figures working alongside the bandits. No sabemos cuál es la causa de los ataques, pero los supervivientes dicen haber visto a personas sospechosas con los bandidos. Decir que tenemos una intuición sobre quiénes son. You mean people like Tomas and Myson? ¿Hablas de gente como Tomás y Mason? Exactly. I've actually received some confidential information from Edelgard about them. De hecho, he recibido información confidencial de Edelgard sobre ellos. Those who slither in the dark. At least that's what the Empire calls them. Las serpientes de las tinieblas. Al menos así es como los llama el Imperio. They can shapeshift, they command dangerous powers, and they influence events in mysterious ways. In short, they bring chaos to Fodlan. Adoptan distintas formas. Sus poderes son peligrosos e influyen misteriosamente en los acontecimientos.
En resumen, traen el caos a Falkland. I was under the impression that the Empire found their hideout and purged them all. Pensaba que el Imperio había encontrado su guardia y los había aniquilado a todos. Yeah, well, some of them escaped. Lord Arundel, their leader, seemingly up and vanished. Sí, bueno, algunos escaparon. Lord Arundel, su líder, parece que se desvaneció. And no one's caught so much as a glimpse of Tomas since he fled from Garreg Mach. Y nadie ha llegado a ver a Tomás desde que escapó de Garreg Mach. In light of the circumstances, I am afraid I must ask. En vista de las circunstancias, me veo en la obligación de preguntarte. Do you know anything about this? ¿Tienes información al respecto? Sorry, not a clue. Lo siento, no sé nada. Honestly, I'd like to interrogate them myself. See if there's any connection between us. La verdad es que me gustaría interrogarlos personalmente para ver si existe alguna conexión entre nosotros. Yes, I am sure you would. Forgive me, it was a boorish question. Sí, claro. Perdona. Ha sido una pregunta grosera. But there's no way you have anything to do with them, right? Pero no hay nadie que te relacione con ellos, ¿no? Well, your powers are similar. Maybe we'll find out more in the battles ahead. Vuestros poderes son similares. Quizá descubras algo más en la batalla que tenemos por delante. It's entirely possible that you came into contact with them when you were still too young to remember. Es perfectamente posible que estuvieras en contacto con ellos cuando eras muy joven y no lo recuerdes. Yeah, maybe. Guess I should take this opportunity to learn what I can. Sí, quizá. Supongo que tendría que aprovechar esta oportunidad para averiguar lo que pueda. I know we're all dying to find out what their endgame is, but restoring order comes first. Sé que todos tenéis muchas ganas de saber qué quieren en realidad, pero antes debemos restaurar el orden. The flames of unrest are already catching in neighboring regions. We'll have a full-blown catastrophe on our hands if we ignore it. Las llamas de los disturbios se han extendido a las regiones vecinas. Si no actuamos ya, la situación se nos puede ir de las manos. This is why we had to abandon our battle with the kingdom. We need to stomp this out, and fast. Por eso tuvimos que abandonar nuestra batalla con el reino. Hay que acabar con esto, y rápido. For all you know, you could be a part of those who slither in the dark. It's entirely within the realm of possibility. Por lo que sabemos, podrías formar parte de las serpientes de las tinieblas. Es algo perfectamente factible. And yet, not a single one of them seems to be considering that. Sin embargo, parece que ninguno de ellos lo está teniendo en cuenta. Just look how much they trust you. Señal de cuánto confían en ti. Muchas misiones secundarias. Volvemos a Leceister. Me pregunto si volveremos a atacar al reino después. Rollo, venga, hemos terminado aquí. Nos vamos al reino otra vez. Vamos a conquistar la capital. I've got an idea. Aumenta el tiempo libre para promover la relajación. Hombre, esto va a ser lo mejor. Podemos cocinar más, podemos hacer más tareas voluntarias. Los entrenamientos podemos levear mucho. Y ya está, y se hacen. Podemos conseguir los mismos resultados con esto. I have a proposal. En la moral, con darle regalos a todo el mundo, pues basta, no necesitamos más. Así que vamos a aceptar la sugerencia de Hilda. One step at a time. Bueno, pues nada, guardaremos. En la batalla de antes, pues no había manera de hacer otra cosa. Hemos avanzado la historia como se esperaba que lo hiciésemos.
Me tengo que ir. Si sigues, vuelvo luego. ¿Vale? Estaremos con misiones secundarias, hablando con la gente. O sea, lo más importante lo has visto. Muchas gracias por venir, doctor. Se lo agradezco mucho. Exprese su agradecimiento a la pequeña. Me los mezclas. ¿Vas a hablar con el papearbal? ¿Cómo las da los dos a la vez? Algo resta entre las tinieblas. Y se sospecha que tú y yo también tenemos algo que ver con ello. You and I have something to do with it. Ah, ¿es que en el móvil va distinto o qué? Es que en el ordenador lo veo difícil, la verdad, darle a las dos readings. Este es un buen momento para ahondar en la verdad del asunto, ¿no te parece? It's a good time to know the truth, don't you think? So, Los bandidos han extendido hasta las tierras de los Ring, ¿no? The bandits extended until the Ring territory, right? Nunca se habían producido disturbios a ambas orillas del Airmead simultáneamente. That's right. Ah, pero recuerdo que la casa Ordelia y la casa Ring había tenido un problema parecido antes. I remember that House Ordelia and House Ring had a similar problem before. By then, por aquel entonces la viscondesa de Ring organizó una insurrección y el conde de Ordelia se le unió. Supongo que no guarda ninguna relación con la crisis actual, pero no dejo de pensar en ello. Please listen. Hey Millennium, how you doing? How it's going? We did already the main chapter for today, when we have the kingdom surrounded. Something happened on Leceister and we have to retreat. It was an emergency, and now here we are doing secondary stuff before the next episode. El antiguo territorio de los Phalanton ha estado gobernado conjuntamente por otros nobles desde la prematura muerte de Acheron. Pero a nadie le sobran tropas, así que lo ha controlado sobre todo la casa Gloucester. El antiguo conde de Gloucester también está tomando medidas para que los bandidos no invadan y reclamen el territorio de los Phalanton.
Oh, I know. Let's cook. Let's do the cooking already. Let's save first. We don't have any effect, but let's solve that Hunger is the true quickly. enemy. I think this one very good. And then a few from here that are very strong, but only one effect. Let's see. Violet. And Leonie. Perfect. Hey, this is great. I bet anyone would love this stuff. Está genial. Hará las delicias de cualquier paladar. This is one of my favorites. Thank you. Uno de mis platos favoritos. Gracias. Thanks. I love this. Gracias, me encanta. Let's go to Stream Riders. Let's go, everyone. Let's defeat the evil force. We won. Let's open the next battle. You can set units if you follow the link in the chat. Come back whenever you're hungry. Hunger is the true enemy. Now this one. Claude and Hilda. Or Hilda and Holst. They probably have something different, like a different thing they say. Perfect. Different line. Hey, this is great. I bet anyone would love this stuff. Está genial. Hará las delicias de cualquier paladar. Nothing is more joyous than a friend treating me to a meal and getting to enjoy it with my beloved sister. No hay nada que disfrute más que una invitación de un amigo a comer junto a mi querida hermana. Right. But can we not do this whole beloved sister thing in front of other people? It's so embarrassing. Vale, pero puedes no llamarme querida hermana delante de la gente, me da mucha vergüenza. Come back whenever you're hungry. Hunger is the true enemy. Muy llena al iniciar la batalla y muy llena al iniciar la batalla. With these two, I think we have all the effects.
Fish sandwich. As and Yuri or Rafael. I think Yuri, because probably it's harder to reach A than B. Perfect. We are doing perfect all the foods. Hey, this is great. I bet anyone would love this stuff. Está genial. Hará las delicias de cualquier paladar. What are you staring at? Do you like watching me eat? ¿Qué estás mirando? ¿Te gusta verme comer? Sorry, I, just didn't expect you to be such a delicate eater. Perdón, yo no esperaba que fueses tan quisquilloso con la comida. Come back whenever you're hungry. A new support conversation. So let's go. Or maybe wait for Confinalicio. Hunger is the true enemy. He said that he may be return later. So I will cook the last this. Then do the support conversation. Do Claude and Rafael as a conversation? I don't think so. But this is the one. It's the one I'm going to invite anyway, to increase the morale. Muy bien. Solid, solid. Bien, muy bueno. Hey, thanks. It's nice to have a friend who knows what I like. Ay, gracias. Da gusto tener un amigo que sepa lo que le me gusta. Wow, that hit the spot. I'm so glad we're friends. Caramba, esto está de muerte. Me alegro de que seamos amigos. Come back whenever you're hungry. And now we have all the facts. Now the last support conversation between us and Julie. We lost him. Split up and search, boys. Don't let him get away. Lo hemos perdido. Dispersados y buscadlo. Que no escape. They really are a persistent pack of scoundrels. Menudo puñado de canallas más persistentes. Someone shot me. Me están disparando. Yuri, over here. Yuri, por aquí. Oh, I think we're good. They won't chase us this far. Creo que estamos a salvo. No nos seguirán hasta aquí. Looks like I was just in time. Are you hurt? Parece que he llegado justo a tiempo. ¿Estás herido? So long as my face is fine, the rest of me doesn't matter. That's the real moneymaker, you know. And I appreciate the save, by the way. Mientras mi cara esté intacta, que es la que hace el dinero, el resto no me importa. Y agradezco el rescate, por cierto. You never change. Anyway, care to tell me why those thugs were after you? Tú siempre igual. De todos modos, ¿te importaría decirme por qué te perseguían esos matones? Oh, just a little disagreement among businessmen. Happens all the time. Ah, un pequeño desencuentro comercial. Pasa constantemente. This is exactly why I said you had to find a different way to make money. Precisamente por esto te decía que tienes que encontrar otra forma de ganar dinero. If you're going to lecture me, I'd prefer the arrow you gave my friend back there. Also, if you disagree with my methods, why save me in the first place? Si vas a sermonearme, me quedo con la flecha que le encajaste aquí a mi amigo. Además, si no estás de acuerdo con mis métodos, ¿por qué salvarme? You could have left me to reap the consequences of my actions and had one less villain in the world. Podrías haberme dejado para que sufriera las consecuencias de mis actos y habría un villano menos en el mundo.
I'm not lecturing you because I think you're a villain. No te estoy sermoneando porque crea que eres un villano. I've no right to call you evil anyway. No tendría derecho a llamártelo tampoco. I just don't want to see you endanger yourself. Solo que no quiero que te pongas en peligro. Sometimes the only way to get anything done is by putting yourself in harm's way. A veces la única forma de que algo se haga es ponerse en peligro. You should know. Or I suppose you've forgotten what it's like to wallow in the mud with the rest of us. Deberías saberlo. O supongo que has olvidado lo que es revolcarse en el barro como el resto de nosotros. Trust me, I know. I can't forget the past no matter how hard I try. Confía en mí, lo sé. Por mucho que lo intente no puedo olvidar el pasado. But I still think what you're doing is wrong. Pero aún pienso que lo que haces está mal. Not only are you hurting other people, you're disregarding your own well-being. No solo le haces daño a la gente, sino que además te estás arriesgando. I chose this life of my own accord and I take pride in what I do. Elegí esta vida por propia voluntad y me enorgullezco de lo que hago. If I get hurt in the process, that's just part of the deal. Si en el proceso me hacen daño, eso era parte del trato. And if I'm caught and the townspeople hurl stones and fruit as I march to my execution, I'll still die with a smile on my face because... Y si me cogen y si la gente del pueblo me lanzan piedras y fruta mientras marcho hacia mi ejecución, moriré con una sonrisa en los labios porque... Okay, enough. This is the reason why I can't keep letting you do this. Vale, ya basta. Esta es la razón por la que no puedo dejar que sigas haciendo esto. You want to protect the people important to you, right? Well, I want to make sure you don't end up dead and covered in rotting fruit. Quieres proteger a la gente que te importa, ¿no? Bueno, pues yo quiero asegurarme de que no acabes muerto y cubierto de fruta podrida. So if you still insist on being a reckless fool, I'm going to protect you anyway. Así que si insistes en seguir siendo un necio temerario, voy a protegerte de igual forma. Even though it means siding with a filthy villain. Aunque eso signifique ponerse del lado de un sucio villano. I'm not about to help you commit crimes. And if it looks like you're going to hurt someone, I'll do everything in my power to stop you. No voy a ayudarte a cometer crímenes, y si pareciera que vas a hacer daño a alguien, haría lo que estuviera en mi poder para impedirlo. I just want to save my friend, okay? Solo quiero salvar a mi amigo, ¿vale? I truly don't get you sometimes. Also, can't believe I'm going to fall for a cornball line like that. De verdad a veces que no te entiendo, y tampoco me puedo creer que vaya a tragarme una frase sensiblera como esa. Did you say something, Yuri? ¿Has dicho algo, Yuri? Nothing. Forget it. Nada, olvídalo. Let's keep doing our stuff. Estoy totalmente agotado. I'm exhausted. No solo hemos tenido que viajar desde el reino, sino que hemos librado numerosas batallas de camino. Not only we have to travel from the kingdom, we also fight a lot of time. How very sad. And now the war is going to prolong because of this. The only thing I can do is suspirar. To sight.
What do you think? Podría pedirle a Claude un descanso. Not happening. No puedo arriesgarme a eso. Soy del Imperio. Podría decidir que es hora de que tenga un descanso permanente. I cannot risk that. I'm from the Empire. He could decide that I could have a permanent rest. Let's load and see what he says. If we select the other option. How very sad. What do you think? Podrías pedirle a Claude que te dé un nuevo destino. You could ask Claude for a new destiny. He will never... Nunca trasladaría a un antiguo enemigo un destino cómodo apartado de esto. Sería inútil pedírselo. It's useless to ask because I'm more from the Empire. Alois. Let's see. Nunca pensé que pasaría esto. Espero que la gente de Ordelia esté bien. Sofoqué muchos disturbios como este cuando estaba con los caballeros. Y aunque el lugar y mi cargo sean distintos, aún lucho por el bien del pueblo. It's Rafael. He's usually on the training grounds. Tras bajarme del barco y hacer toda esta caminata, tengo las piernas recias como árboles. Como árboles enormes. Ahora tendré que trabajar más en mi mitad superior para que todo esté equilibrado. No debería perder el tiempo haciendo ejercicio, hay gente que necesita nuestra ayuda. No digas tonterías, no puedo luchar con todas mis fuerzas si mis músculos no están igualados. Mi pecho y mis brazos van a aullar de dolor si los excluyo. Ok, let's load. Let's see what he said. He basically is talking about his muscles. That he walked a lot on the trouble. So now he has to train the top, like the top instead of the legs and stuff, and the arms. Es inútil si no tienes ante quién lucirte. Solo luchamos contra unos pocos bandidos. It's useless if you don't have who to show. We are just fighting against a few bandits. Well, he's more happy with that, but he says the same. Please be listening. And Petra is also here. Yo creo que habrá más combates en ciudad. No soldados enemigos, bandidos y alborotadores. I think it will be more battles on the city. Not enemy soldiers, bandits. What do you think? Yo prefiero luchar en esta situación, ¿y tú? I prefer to fight in this situation, and you? Right on. A mí también se me dan mejor este tipo de batallas. Desde luego más fácil que luchar en campo abierto. Es más fácil luchar en campo abierto. For me, it's better this kind of battles. It's much easier to fight in open field. Wonderful. ¿Tú también crees lo mismo? Nosotros terminaremos la lucha muy rápido.
You also think the same? Then we are going to finish the fight very quickly. Let's do the trainings. Now that we are here. Time to work you into shape. Oh no, let's buy wait to see some how you do. new seals. Maybe get some new classes. And then do the training. Greetings. Me mandaron aquí para ayudaros. Pero me asombra lo rápido que el Rey Claude ha tomado el control de la situación. They sent me here to help you, but I'm surprised how quickly Claude take control of the situation. Formar la federación ha valido la pena, aunque sea para proporcionar ayuda con más rapidez, sin esperar una reunión de la mesa redonda. Una región no es nada sin su pueblo. El imperio podría aprender un par de cosas de vosotros. A region is nothing without his town, without his people. The empire shall learn few things from you. Would you like to talk? La casa Ordelia al fin empezaba a recuperarse tras nuestra alianza con el imperio, y ahora esto. The House Ordelia finally started recovering after the alliance with the Empire, and now this. Si las serpientes de las tinieblas están detrás de esto, juro que haré que sufran. I swear that I'm going to make them suffer. Hey. Respira hondo, Leceister, hay que mantener la calma en momentos como este. This isn't a joke. ¿Qué? ¿Cómo puedes mantener la calma tú precisamente? Podrías tener parentesco con ellos, ¿sabes? En todo caso debemos averiguar quién mueve los hilos. En cuanto capturemos a su líder haremos que confiese. Eso. They will be talking with Leonie, but it isn't like that. Tacos, burritos, linguini, perecini, martini, bikini. Muchas gracias por el host, Nekoyul. ¿Qué tal? Hello, brother. Hello, Nekoyul. Ya terminamos la misión principal. Atacamos el reino. Le teníamos rodeado. Pero entonces vinieron unos bandidos muy peligrosos al territorio de Leceister y nos hemos tenido que retirar. Entonces no conquistamos el reino. ¿Te has levantado ahora? ¿Estás mala? Lo siento. Es posible que tenga relación con ellos. I'm sorry, it's possible that I have relation. Are you serious? ¿Por qué te disculpas? Aunque fuera así, tampoco es que lo estés ayudando. Why do you say sorry? No, why do you apologize? Even so, it's not like you are helping them. Es que Mikey se acostó a las 6 de la mañana. No veas qué noche me ha dado. Ah. Era el que le gustaba, ¿no? El Garfield Cards. En todo caso, debemos averiguar quién mueve los hilos. En cuanto capturemos a su líder, haremos que confiese. In any case, we have to find who moved the hilos. Now let's talk with Leonie. Si alguien está provocando estos disturbios como parte de un complot mayor, juro que le retorce... ¡Guau! 30. Va llena la jarra, ¿no? Está llena de corazoncitos. Muchas gracias, Nekoyul. Qué sorpresa.
Si alguien está provocando estos disturbios como parte de un complot mayor, juro que le retorceré el pescuezo en mis propias manos. Solo un villano de lo más sádico metería a aldeanos inocentes en todo esto. Pues me alegro. Oh, yeah. Haré que sufra y no tendré ninguna excusa que pueda dar. Ah, espera, tú también querrás preguntarle cosas, ¿no? Sí, y es quien creo que es, entonces tengo unas cuantas preguntas que hacerle. Entendido, prometo que le daré caso. Cuidado, villanos, acabaré con vosotros. Bueno, vamos a cargar a ver qué dice si le damos a la otra opción. Porque no ha aumentado la felicidad ni nada. Ay, gracias, Christian Scuyo. Pues sí, el examen en la Z104 lo pasé. Por eso ahora estamos jugando más cositas. Muchas gracias. Cuidado con Alan. You gotta be kidding me. El merecido descanso con todo. Oh, yeah. Decir que no te importa. No te preocupes por mí, puedes hacerle lo que quieras cuando esté en tus manos. ¿Seguro? Pues eso es lo que haré. Muchas felicidades, muchas gracias. Ay, no sabía que no te lo había dicho. Claro, lo puse por Twitter y eso, y se lo mandé a bastante gente. Tengo un mal presentimiento con esto. ¿Cómo lo describo? I have a bad feeling about this. How I could describe it. Honestly, I don't know. Es como si sintiera cierta oscuridad o algo así. Es difícil expresarlo con palabras. It's like I feel darkness or something like that. It's hard to express with words. Actually, Para serte sincero, yo también lo siento, sea lo que sea. To be honest, I also feel it. Whatever it is. Really? ¿De verdad? Pero es probablemente está imaginándome cosas. Probably I'm imagining things. Sí. Bueno, todos los personajes que controla son guapísimos. Luego hay personajes secundarios que son todos feos y son los malos. Aquí en Fire Emblem sabes quiénes van a ser tus personajes. Aquí lo puedes deducir. Y es mucho más guapo que todos los demás. Se une a tu ejército. Uy, al final no guardé la conversación con Leonie. You got it. Oh, yeah. Got it. Got a sec? Honestly, I don't know. Preguntar por la oscuridad. Ah, mira, esto lo aumenta la... ¡Oh! Muchas gracias. Wow, 649 ya, Nekoyul. A llegar a los 1000 te dan un emote exclusivo. Que es algo a lo que eres intolerante, igual que con Finavicio. A que lo leche. Así que quizás no quieres llegar. Así no te dan leche. Oscuridad dices. Que la sientes en mí, por ejemplo. Do you feel the darkness on me, for example? Tal vez, podría ser. ¿En serio? No quiero. It could be. Lo que probablemente quiere decir que lo que siento no es totalmente de fiar. So maybe what I feel
That's not reliable. No sé muy bien traducir eso. A veces miro el mapa por si hay alguna cosa escondida. Sometimes I check around if there is something hiding. But maybe we got all the documents. That reminds me. Claude dice que el grupo de Tomás está involucrado en estos disturbios, pero... Claude says that the group of Tomás is involved in these troubles, disturbios, riot. Creo que era riot. Vamos a buscarlo. Disturbio. Riot. Disturbance, disorder. Riot. Riot. La mayor parte de la gente que causa problemas son bandidos corrientes, ¿verdad? Most of the people that are causing problems are common bandits, right? So basically... A mí me preocupa más que hubiera tantos bandidos al acecho por Leceister. I'm more worried about that there's a lot of bandits acecho, lurking for Leceister. Lurking counts for this context, I think. Let's see. Estoy seguro de que mucha gente no ha podido encontrar un trabajo respetable últimamente. I'm sure that a lot of people couldn't find a respectable job lately. Sí, y quizás la gente no haya tenido más remedio que ponerse a robar porque ha perdido sus casas y sus tierras en la guerra. Yes, maybe more people doesn't have other choice than stealing because they lost their homes and their lands in the war. Creo que sufrimos menos de esos incidentes en cuanto facilitemos que la gente encuentre trabajo. We will suffer less those incidents when we make people find a job. Visto como muy mirando para arriba, ¿no? Ahora lo soluciono. Let's go to the Stream Riders. Let's defeat the evil force. Oh. We won. Let's open the next battle. You can set units if you follow the link in the chat. And let's return to Fire Emblem. It is you. Many thanks. Yes, debo disculparme por haberte interrogado de aquel modo. En mi defensa, posees el mismo poder que las serpientes de las tinieblas. Cuesta creer que no tengas nada que ver con ellas. On my defense, you have the same power that those who slither in the dark. It's hard to believe that you don't have anything to do with them. What are your thoughts? ¿No sientes curiosidad por averiguar si es así? Aren't you curious to find out if that it is? Admitir que sientes curiosidad. Mentiría si dijera que no me pica la curiosidad. Al fin y al cabo es mi identidad.
I would be lying if I said that I'm not curious. At the end, it's my identity. Yo estaría desesperado por descubrir mi verdadera identidad de estar en tu situación. Pero da igual, nadie cambiará el hecho de que estás en nuestro bando. That doesn't matter. Anything will change the fact that you are on our side. What seems to be the problem? Recé con todos los refugiados que abandonaron la iglesia, y la diosa respondió a nuestras plegarias enviando el ejército de la Federación en nuestra ayuda. ¿Sí? Confused. Excuse me. La familia de mi madre vive en el territorio de Ordelia, pero no he podido contactar con ellos. Me preocupan terriblemente mis abuelos. No tengo modo de saber si están a salvo. De verdad, espero que estén bien. That soldier isn't sure about what's happening to their grandparents that are in the Ordelia territory. Mi compañero murió en la última batalla. Llevábamos siglos juntos, sin exagerar. Ahora ya poco se puede hacer al respecto. El capitán Gerald decidió que deberíamos trabajar con la Federación. En aquel momento estaba convencido de que era la decisión correcta. Well, well. Hello, you. Now that I have much more space than I was expecting, I was thinking on getting one more of each. We have some truly capable people here. Come back soon, all right? Now let's buy everything, like Israel. You've got an eye for quality, friend. 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 Vale. You've got an eye for quality. You've got an eye for quality, friend. You've got an eye for quality. 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 You've got an eye for quality, friend. You've got an eye for quality. You've got an eye for quality, friend. 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 You've got
got an eye for quality, friend. You've 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 got an eye for quality, friend. You Hope got to a see you knife again soon. for quality, friend. You got a knife for quality, friend. You got a knife for quality, friend. Con tanto ir y venir de un sitio a otro, ¿no acabas haciéndote un lío sobre dónde estamos, Jess? Wait, what? Yo no tengo ni idea de dónde estoy. ¿En la Alianza? No, espera, ahora es Federación, ¿no? Sí, yo también acabo confundido. A veces hasta acabo yendo en dirección contraria. I'm also confused. Al cabo me alegro de no ser la única. Me preocupa todo el mundo de Ordelia. Debemos ir a ayudarlos lo antes posible. I'm worried about all the people of Ordelia. We have to help them as soon as possible. No sé si sigo mereciendo el título. I don't know if I still deserve the title. Let's give it a go. Pero aún así, un caballero de Fargus nunca abandonaría tan rápidamente al pueblo. But a knight of Fargus will never abandon so fast the people. El territorio de los Ordelia lo está pasando mal. Tenemos que ir a ayudarlos. Absolutely. Tienes razón, debemos ponernos en marcha. Hey, thanks. Tú también te mueres de ganas, ¿eh? Estupendo, podemos liarla juntos. Greetings, friend. Saludos, capitán. Novedades en el puesto. Bueno, las novedades no son algo que esté pasando cerca de esta puerta. Al parecer, ambas orillas del río Airmid al este están repletas de bandidos. So what do you think? Luchar para proteger a la gente. Qué gran responsabilidad. Espero poder ayudar de alguna forma. What do you want? Tuve suerte de conseguir un nuevo patrón inmediatamente después de que muriese acá. Si no, fácilmente podría haberme convertido en uno de los bandidos que atacan el territorio de los Ordelia ahora mismo. He matado tantos bandidos que ni llevo las cuentas, pero esto está a otro nivel. I have killed so many bandits that I lost the count, but this is on another level. Here's a thought. No suelen actuar en grupos, la mayoría prefieren actuar solos. They don't usually act in group. The major part prefers to act alone. Por eso si colaboran unos con otros, eso tiene que significar que alguien más está moviendo los hilos. So, si they are collaborating, that means there is someone controlling them. And that's that. No sabemos lo que descubriremos, así que no bajes la guardia. We don't know what we'll discover, so don't let your guard down. Supplies are the lifeblood of any army. Everything has its use.
In point of fact, Cuando cayó la ciudad de Nouvelle, fue invadida por bandidos y saqueadores. When the city of Nouvelle fell, it got invaded by bandits. Por aquel entonces, el ejército imperial había estado tan centrado en enfrentarse a las fuerzas de Dagda que la guardia de la ciudad brillaba por su ausencia. By then, the Imperial Army was so focused on fighting the force of Dagda that the guard of the city shined from his absence. truly incredible. Coraje me da que se quede cargando la pantalla. Eso me pasa mucho a mí también, Nekoyur. Me pasa viendo a Confinamicia. En verdad me pasa con todo el mundo. Se suele quedar la pantalla ahí dando vueltas. Y a veces tengo que recargar incluso. O sea que no eres la única. Es que Twitch será un mojón. Y ya está. Habrá que aceptarlo. Pero ahora hemos movilizado nuestras tropas y damos prioridad a ayudar a la gente en lugar de a la propia guerra. Estoy agradecida y emocionada. But now we have moved the troops and give a priority to the people instead of the war. I'm grateful. I'm excited. So basically, Eso solo demuestra que no nos parecemos en nada al Imperio. Creo que eso es bueno. That only shows that we don't look anything like the Empire. I think that's... Oh, Sí, exactamente, es lo que defiende la nueva federación. Yes, exactly. That's what defends the new federation. Vamos a cargar. Let's load. A ver qué reacción tenía con la otra respuesta. in point of fact, truly incredible. so basically, Oops. Oh, For a second I forgot which one I selected. Then I said the same. Le he dado la misma opción. Porque ya no me acordaba de lo que le había dicho. in point of fact, truly incredible. Expresar sorpresa por su yeah, pasado. I don't know. No tenía ni idea de que el territorio de los Nouvelle hubiera pasado por algo tan horrible. No podemos dejar que vuelva a ocurrir. I didn't have idea that a Nouvelle territory had a past so horrible path. We cannot let this to happen again. That's true. Estás en lo cierto, pero dudo que tengamos que preocuparnos por eso con lo que estamos haciendo. I doubt we have to worry about that with all we have doing. Now, bien. Let's save first. Mi padre adoptivo me esperaba cuando llegamos al puerto del territorio de los Edmond. My adoptive father was waiting for me when we arrived the port of the Edmond territory. What should I... Hasta me dijo procurarse volver a salvo. ¿Por qué hizo eso?
No es normal que un padre se preocupe por su hija, sobre todo si se pasa la vida combatiendo. Is it usual that a father worries about her daughter? His daughter. Está chido el juego, a mí me gusta mucho. Es una historia alternativa a Three Houses. Tenemos a otro protagonista, las cosas que pasan son distintas. How's that? Y la verdad que lo mejor es la historia. A mí también me gustan mucho los musus, así que también muy divertido de jugar. Pero yo creo que el punto fuerte del juego es la historia, igual que le pasa a Fire Emblem Three Houses. Está muy chulo también, pero el punto más fuerte que tiene es la historia. Y es lo que realmente te engancha a jugar y a seguir. ¿Eso significa que realmente me considera su hija? Es evidente que sí, o no estaría preocupado. Y estoy seguro de que sabe cuánto te has esforzado en el combate. Let's give it a try. Espero que podamos hablar más la próxima vez, aunque no sé de qué podríamos hablar siquiera. ¿Has oído hablar de la maestra bailarina que vive al suroeste del territorio de los Rim? Manuela. They might be talking about Manuela. Is a teacher. But Manuela sings. Don't dance, right? Have you heard about the dancer, the master dancer that lives at the southwest, I think, of the Rim territory? Parece que ganó el torneo de la Garza Blanca. ¿Qué recuerdos me trae? Ah, it seems it won the tourney of the White Garza. Ah, no sabes de qué hablo, vaya. Estaba seguro de que sabrías algo. Vale, es una cosa de relleno, supongo, para que te acuerdes de eso, de Three Houses. It's shooting. Se me oye, ¿no? Me muteé antes. Supongo que tras nuestro truco con los barcos, Fargus aumentará sus defensas en la costa oriental. I guess that after our trick with the ships, Fargus will increase their defense on the coast. On the beach. Costa. Vamos a ver. Costa es coast. No. Costa. Coast. Coast. Vale, sí. Coast. Muy parecido. Basically. Ese método ya no volverá a funcionar. Tendremos que pensar otro modo de atacarlo. That method won't work again. We have to think another way to attack them. Aunque aplacar las revueltas del territorio de Ordelia es nuestra mayor prioridad. Defend the Ordelia territory is our major priority. ¿Quién habría esperado que nos interrumpirían cuando estábamos tan cerca de acabar con esta guerra? Who would thought that they will interrupt us when we were so close to finish this war? Pero cerquísima. Esto para alargar la historia. Did you hear? Hay un puente en el territorio. Excuse me. Hay un puente en el territorio de los Ordelia que atraviesa el río Eirmith, aunque no es tan grande como el gran puente de Mirden. Normalmente hay un control a ambos lados para evitar que crucen bandidos.
pero deben de haber tomado el control porque tenemos noticias de que hay bandidos a ambos lados del río. It's you. Qué desastre. Qué desastre. Al menos sé que no ha sido cosa de la iglesia. What a mess. At least I know it's not something from the church. En este tipo de situación suele ser los caballeros Seiros los que combaten con todas sus fuerzas. In this kind of situation, the Knights of Seiros are the ones who fight with all of their strength. La Federación, por otra parte, acepta la responsabilidad de proteger a todo y cada uno de sus ciudadanos. The Federation, on another hand, accept the responsibility of protecting every one of their civilians. Ahora que he cortado lazos con la iglesia central, valoro de verdad esa responsabilidad. Estoy agradecida por ello. Ahora he cortado lazos con la iglesia central, bla bla bla. No sabía traducir bien eso. Now that I cut my root with the church, I am grateful for that responsibility. Let's start with holds. Casi teníamos al reino acorralado y tuvimos que retirarnos en el último segundo. We have the kingdom surrounded and we have to retreat in the last second. A mediocre king wouldn't have the courage to take a decision like that so fast. Un rey mediocre nunca habría tenido el valor de tomar una decisión así tan rápidamente. Su majestad es un paradigma de liderazgo. Considero todo un honor servirle. Your Majesty is an enigma of leadership. Paradigma. Paradigma, que no sé ni lo que significa en español. Paradigm. 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 Paradigm of leadership. ¿Qué pelirrojo más guapo? Pues pelirrosa. Tiene el pelo rosa como su hermana Hilda. Quiero este juego, me da envidia. Es el hermano mayor de Hilda. Y es el... ¿Cómo lo llamaban? Es toda una leyenda. ¡Oh! Otros 30 bits. Muchas gracias, Blasneco. Ya no caben en la jarra. Ya se caen por los lados. De aquí... Esta es la hermana Hilda. Y el hermano Holst. Que no me acuerdo cómo le llamaban. A ver si lo ponía por aquí. Y tu guerrero. Campeón auténtico. El campeón de Leceister, creo que le llaman. Creo que tal como está hecho la extensión de la jarra. Si yo hago la jarra más grande, los bits que caen también son más grandes. Entonces estamos igual. La jarra la podemos hacer más grande. Pero los bits que van a caer también aumentan de tamaño. Entonces, al final, vamos a quedar igual. Lo va a llenar enseguida. Contigo lanzando bits. No sé qué me gusta más, los chicos o las chicas. Bueno, Blasneco, nadie te ha dicho que tengas que elegir, ¿eh? Puedes ir con los dos, ¿no? Pon dos jarras. Entonces, si pongo dos jarras, los bits que caen se duplican. Hay bits por los dos lados. Así que ahora nos enfrentaremos a bandidos y canallas. So now we are going to fight against bandits. Okay. Da igual a quién nos enfrentemos, los partiré en dos igualmente. It doesn't matter who we fight. I will break them anyway. Yeah,
Sí, veo que el azote sombrío tiene tanta determinación como siempre. Me voy con los dos. Mi apodo no tiene nada que ver con eso. Lo que tenemos que hacer es unirnos y luchar con todas nuestras fuerzas. Vale, esa respuesta no le ha gustado o no sé. Vamos a probar con la otra a ver qué pasa. Porque con esa no ha pasado nada. Lo mismo no aumenta la amistad. There you are. Okay. Responder sin inmutar. Ahí tienes razón. Tampoco pienso dejar que me superes. Espera y verás. Voy a hacerlo mejor que tú. Wait and see. I'm going to do better than you. Sure. Mejor hagámoslo juntos. Las cosas nos saldrán mejor a los dos de este modo. Better do together. Things will go better if we work together. How can I be of service? Formo parte de la guardia local de una aldea cercana. Han matado a la mayoría de mis compatriotas. Nunca pensé que el ejército de la Federación fuera a ayudarnos, porque estaba fuera librando la guerra. Pero aquí estáis, con todas vuestras fuerzas. El reino nos ha abandonado después de todo. The king didn't abandon us. Pero... una pena, parecía que ya acabábamos con la guerra. Y que después de la guerra iban a aparecer los esmirriados esos a causar problemas. Pero no, están los bandidos dando problemas ahora. Así que al final no hemos capturado el reino. No hemos hecho que se rindan. Estoy seguro de que Dimitri estará igual de desconcertado por esta interrupción. I'm sure that Dimitri will be equally unconcerted for this interruption. Solo con que hubiera ocurrido unos días más tarde ya estaríamos muy cerca de poner fin a la guerra. Only if this would happen a few days later, we could have put an end to this war. Es bastante posible que el responsable esté tratando de evitar que eso ocurra. It's very possible that the responsible is trying to avoid that this happen. Admitir que no puede ser casualidad. Es demasiada coincidencia. Todo esto ha ocurrido justo cuando íbamos a tomar el control de la capital. It's too much coincidence. All of this happened just when we were about to take control of the capital. Exacto. Esta gente debía de estar observándolo todo, esperando al momento más oportuno para atacar. Exactly. These people should have been observing everything, waiting to the best moment to attack. Pero si las serpientes de las tinieblas están detrás de esto, entonces su objetivo es sumir todo Fodland en el caos. But if those who is leader in the dark are behind this, then his objective is submit all Fodland to chaos. O eso, o planean conquistarlo mientras estamos todos agotados por la guerra. Or maybe they plan to conquer everything while we are all exhausted about the war. What? No podemos entablar otra guerra ahora mismo. Detenerlo debe ser nuestra mayor prioridad. We cannot start another war right now. We have to stop them right now. No. Stop them now is our major priority. Muchas gracias, Nekoyul. Muchas gracias. El problema es que tenemos pruebas. Nuestras suposiciones no convencerán a los demás de que dejen de luchar.
The problem is that we don't have proofs. Our guessing won't convince the others to stop, to make them stop fighting. That's a tricky one. Necesitamos pruebas definitivas. Solo espero que las encontremos aquí. We need definitive proofs. I just hope that we can find them here. Y ahora vamos a Stream Raiders. Let's go, everyone. Let's defeat the evil force. We won. Pensaba que había atascado. Let's open the next battle. You can set units if you follow the link in the chat. Ahora vamos a seguir aquí. ¿Piso qué? No, no estoy preparado. ¿Preparado para qué? ¿Eso que es el spoiler de una raid que viene para acá o qué? Are you ready? Yo di que sí. ¿Sí? Remember me? Say yes. No. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Otra vez? ¿100? ¿200? ¿300? ¿Cuántos van ahí? Se me ha acaparado el chat, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso que ha sido 600 bits. ¿Pero cuánto cuesta eso? Un montón, ¿no? ¿Y que se ha pillado la alerta? ¿O cuántas veces va a aparecer? Ya está, ¿no? Muchas gracias, Nekoyu. Ahora tienes el emote. El emote de la leche. O deberías tenerlo. Si Twitch funciona bien. Si no lo tienes ahora, te lo darán pronto. Muchas gracias. Creo que no hemos hablado con esta señora todavía, ¿no? A ver qué nos tiene que decir. Are you busy? Sí. ¿Dónde está mi leche? Deberían salirte con los otros emotes. A ver, es el emote de los 1000 bits, ¿no? El de la leche. Entonces yo creo que has llegado. Así que si recargas la página a lo mejor... No, no la tienes. No sé. A ver, lo voy a mirar bien. A ver si se quita esto o no lo puedo quitar. By using 1000 bits on Kerolink 97 channel. No sé, deberían dártelo si recargas la página o si no ya pronto, no sé.
Se debería desbloquear. Porque has llegado a... O no sé, aquí me ha dicho que has dado 1000 bits. Pero lo mismo pasa algo y no. No lo sé. Pese a su estado de salud, el conde de Ordelia ha estado intentando devolver la paz. ¡Sí, Nekoyul! Conseguiste la leche. Ahora se la puedes tirar a Confinavicio. Leche para todos. Ha estado intentando devolver la paz a su territorio desde que nos aliamos con el Imperio. Por eso la quería. Bueno, pues me alegro. Yo espero que el emote de la leche siempre siga ahí. Pero todo eso se ha ido a pique, no puedo ni imaginar lo devastador que habrá sido para él. Oh, es Judith. Creía que Nader iba a venir con nosotros, pero se quedó en el barco y volvió con Almyra. I thought Nader is gonna come with us, but he stayed on the ship and returned to Almyra. Al parecer convenció a los soldados de Almyra de que no saquearan nada mientras estábamos en el reino. It seems he convinced the soldiers of Almyra to don't steal anything while we were on the kingdom. Al principio no parecía una persona razonable, pero ha resultado ser buena gente. Ha hecho que cambie mi opinión de él. At first, it didn't look like a reasonable person, but it's a good guy. It made me change my opinion about him. Acabo de leer el chat. Bueno, pues vamos a los entrenamientos y a la siguiente misión secundaria. Time to work you into shape. Vamos a obtener clases. Tenemos sellos supremos nuevos. ¿A quién le damos alguno? ¿A quién le damos alguno? Willy Sitia. Creo que le podría quedar muy guay ser caballero oscura. Yo creo que se la vamos a dar porque tiene un montón de clases avanzadas. Tuve un montón de niveles. Así que le vamos a dar una a ella. Para que se... Como las supremas son más difíciles de subir nivel. Le damos una de estas. How striking. Es sorprendente. Venga, todavía no la voy a cambiar. Se las voy a dar. Y creo que... Marian le damos caballero sacro. Magia blanca más. Aumenta la cantidad de vida restaurada. Y va a caballo, activando su habilidad personal. Yo creo que también se lo voy a dar a Marian. Poquito a poco iremos desbloqueándolas todas, imagino. Pero mientras que no lo sé, pues iremos poco a poco. I hope I can handle this. Oh, I don't know, Meliarion. I didn't notice. Or you mean this horse also have the task on their helmet? Maybe to
how is called en beast tackle when the horse tackle through the enemies. Oh, this one doesn't have it. Then I don't know. Le damos uno a Leonie también. La de caballero de arco. Es que yo creo que le pega. Porque tiene flechas atrás en la espalda. He has arrows. So that's why I think this class is for her. I'm going to give it to Leonie. Definitely some potential here. Leonie es la que más tiene. Pero también un montón de fuerte, entonces nos va a compensar. Y ya está, el último sello nos lo vamos a guardar. Para cuando yo diga yo, uff, pues realmente quiero esta clase con este personaje. Se la damos y ya está. Si tú lo dices. Can't wait to see how time to work you into shape. Y ahora vamos a entrenar. Consecutive training. Creo que nadie se ha puesto ninguna de las clases nuevas que acabo de enseñarles. Oh my god. Un montón de cositas, nos van a dar. Normalmente se interrumpe, pero esta vez no se interrumpió hasta el final. Hey, new power. All right. Un nuevo poder, genial. Esto debería ser de utilidad. Even a mule will eventually reach its destination. Hasta una mula acaba llegando a su destino. Getting stronger. Cada vez estoy más fuerte. A new power, is it? Excellent. Uy, me he levantado de la silla, así que seguramente se ve mi personaje haciendo cosas raras. Estaba encendiendo la luz. Una habilidad nueva, ¿no? Excelente. Excelente. Como el señor Barnes. ¿Y esto para qué me va a servir? I didn't think I could get any stronger. ¡Caramba! ¡Es todo un mago del balón! No creía que pudiese volverme más fuerte. This is quite fascinating. Esto es fascinante. A new power is now being mine. Excelente. Un nuevo poder despierta ahora en mí. That should come in handy. Esto me vendrá bien. Uy, ¿ya ha subido amistad? Entre Claude y Ash. Sí, era Sandy Winters. De campeones. De Oliver y Benji. Vale, y yo creo que vamos a avanzar. Las comidas las tenemos todas. Compré todo lo de la tienda. También. You got an eye for quality, friend. Así que vamos a continuar. Mira, y lo tenemos fácil para elegir, parece. A no ser que haya un desvío. Has desbloqueado el desvío, un motivo para luchar. Entonces sí, vamos a hacer el desvío primero, que será más interesante. Ya que estáis aquí, pues lo vemos todos juntos. Un motivo para luchar. Han contratado a Gerald y a Bailes para liquidar a los furtivos cerca de la aldea de Samhain. A ellos se une Leonie, ávida por defender el pueblo que considera su hogar. Y hablan en español en el juego de repente, Neko, yo. Ay, que me meo. Y ahora os voy a demostrar de lo que es capaz Clifford Yuma. That's the trouble with poachers. You never quite know where they are. ¿Hemos acabado con todos? Uf, eso es lo malo de los cazadores furtivos. Nunca se sabe dónde están. Well, we've
hit every likely hideout, so I'm guessing we cleared them all out. Bueno, hemos atacado todos los escondrijos posibles, así que supongo que hemos acabado con todos. I'm glad you were here, Leone. You really know the lay of the land. Me alegro de que estuvieses aquí, Leone. Conoces muy bien este terreno. Well, Sawen is my home, but you've been here before too, Captain. Bueno, Samhain es mi hogar, pero tú también has estado aquí, capitán. Sure, but that was a long ¿Qué es, time. niño o niña? Es I don't remember despistada. it all that well. Ah, ahora lo he pillado. Hablar Nicola es más gracia. Claro. Pero eso fue hace mucho tiempo. Y no recuerdo bien la zona. Ill news, Captain. Another group of poachers has taken hostages from a neighboring village. A mí me da la sensación de que Alois no es jugable. Que no va a ser jugable en este juego. Malas noticias, capitán. Otro grupo de furtivos ha tomado rehenes de una aldea cercana. O quizá, no sé, algo pasa en alguna parte de la historia, en alguna ruta, y entonces sí te lo dan. O es exclusivo o algo, y no te lo dan hasta que completes el juego. ¿Quién sabe? Ah, porque es despistado de nacimiento. Ah, vale. Ahora lo entiendo. These people are a disgrace to poaching. Esta gente mancilla el nombre de la casa furtiva. Saying so makes it sound like you believe there was some honor in the activity to begin with. Con ese comentario parece que creyeses que la actividad puede ser honorable. These hostage takers must be friends of the poachers who were just here. Los secuestradores deben ser amigos de los furtivos que estaban aquí. According to the people of the village, they were involved in kidnapping as well as poaching. Según los habitantes de la aldea, estaban involucrados en secuestros además de la casa furtiva. They made it sound like more than a few people have been taken from the surrounding villages recently. Por lo que dicen, parece que recientemente secuestraron a mucha gente de las aldeas cercanas. Oh, oh. Espérate, ¿eso qué era? Eso era el chat. Eso era el... Vale. Pues... Emote only chat. Ahora la gente que no tenga poderes suficientes solamente puede poner emotes. Sawn 2? Ya se me había olvidado que era. También de Samhain. Also from They Samhain. said there was one. Oh, it makes me so mad. Sí, dijeron que habían secuestrado a una persona de allí. Uf, esto me pone furiosa. These folks sound like bad news. We'd better do something before these new victims are dragged off and never heard from again. Estos cazadores son todo un problema. Será mejor que hagamos algo antes de que se lleven a rastras las nuevas víctimas y jamás se las vuelva a ver. House Gloucester's orders were to deal with the poaching issue in Sawen. Qué guay, tienes a Donkey Kong y Didi. Las órdenes de la casa Leceister eran resolver el problema de la casa furtiva en Samhain. We did that. Our work is done. Y eso hemos hecho, nuestro trabajo ha terminado. How can you be so cold? ¿Cómo puedes ser tan impasible? El inglés ha dicho cold, que creo que significa frío. ¿Cómo puedes ser tan fría? If you see someone in trouble, you help them. That's just basic decency. Si ves a alguien en apuros, lo ayudas. Hay que tener un mínimo de decencia. I don't see anyone here. Do you? Aquí no veo a nadie. ¿Tú ves a alguien? You know what I mean. Ya sabes a qué me refiero. Easy, Leone. The kid was just stating a fact. I'm sure no harm was intended. Oh, parece que se ha terminado el efecto. Emote only. Ah. Ay, que me equivoco. Emote only off.
Ahí está. La chica solo exponía un hecho. Seguro que no lo decía para mal. How could you possibly raise such a cold and unfeeling person, Captain? ¿Cómo has podido criar a una persona tan fría e insensible, capitán? I wasn't always the best dad, I admit. Yo no siempre he sido el mejor padre, lo admito. Perhaps we should shelve this conversation for now and Nico Yul, tenías el VIP. Las personas con VIP y mod pueden chatear normal durante las restricciones esas. Pero bueno, así los hace más legal. Vamos, creo yo, puede ser que lo hayan cambiado, la verdad. Porque si lo han cambiado, me acabo de enterar. ¿En serio? Si es como ha sido siempre, sí. Si no, pues no. Los moderadores seguro. Los moderadores seguro. Yo creo que sí, que los moderadores sí. Oh my god. Yo lo sabía, pero me voy a usar solo emoticonos un tiempo. Tal vez deberíamos dejar de lado esta conversación por ahora y decidir qué hacer. Plenty of villagers helped me out the last time I was in this neck of the woods, so it's only right I pay it back. Muchos de los aldeanos me ayudaron la última vez que estuve en estos parajes, así que lo justo es que les devuelva el favor. Plus, I'm not just gonna sit by while poachers run wild in my apprentice's home turf. Además, no me voy a quedar de brazos cruzados mientras unos furtivos campan a sus anchas por la tierra natal de mi aprendiz. ¡Capitán! But we can't linger long. We track down the bad guys, free the hostages, and go home. Got it? Pero no podemos demorarnos. Localizaremos a los malos, liberaremos a los rehenes y volveremos a la base. ¿Entendido? I knew you'd do the right thing. Sabía que el capitán haría lo correcto. Sin querer queriendo. Tú no tienes vínculos con esta región, así que depende de ti decidir si quieres ayudarnos o no. Nadie te lo echará en cara si no quieres tomar parte en esta búsqueda. Me puedo marchar. No, hombre, vamos con ellos. Nah, I'll come. I wouldn't want anything to happen to Leonie's home. No, iré con vosotros. No querría que le pasase algo al hogar de Leonie. Yo sé mote pensando que no podía escribir. Good to know I can count on you at least. Me meo. Hazlo como Mari Carmen. Es bueno saber que al menos puedo contar contigo. I'm sure you'd manage without me, but many hands make light work and all that. Seguro que os la arreglaríais sin mí. Pero cuanto más seamos, antes terminaremos. Then let's roll. Leonie, you're in charge. Entonces empecemos. Leonie, estás al mando. Leave it to me, Captain. Déjalo en mis manos, capitán. Now, enough deliberation. The time has come for plain old liberation. Ya basta de liberar. Ha llegado el momento de empezar a liberar. Sure. Right behind you. Vale, os sigo. Rescata a los habitantes. Vale, tenemos que protegerlos a todos. Vale, Chess parece que tiene mucha ventaja. Uy, caballeros oscuros. Hay que purgar toda la ciudad. Vamos a hacer lo contrario, vamos a ayudarlos a todos. Sí, yo creo que con que usemos todas nuestras clases principales, que vamos a ir bien. O podríamos darle... Hay paladines de Wyvern. Podríamos darle la nueva clase a Leonie. La que va con el arco. Y vamos diferente que el Capitán Gerald. Vamos con un arma distinta. ¡Demonios! Sí, la verdad que parecían demonios con esas caretas. Vamos a equipar el Partia.
Que es el arco legendario que conseguimos el otro día. Lo vamos a cambiar temporalmente a Shamira. Esta habilidad no la quiero yo. No es útil ahora. Ardid de arquero. Y el de arquero mejor. Yo creo que vamos a ir mejor con esa clase. Junto con Chess. A ver qué tenemos aquí. Magias, perfecto. Quebranto. Es que viendo los oponentes... Vale, vamos con... Si necesitamos magia, usaremos a Bailes. O incluso a Chess. Tenemos esa magia que mataba a todo el mundo un toque. Hay paladín a la taza. No sé si hay un paladín por ahí suelto. Son caballeros sacros o caballeros oscuros. Bueno, creo que estamos listos. Y yo letal, escudo acero. Creo que podemos avanzar. Así se hacen las cosas bien. Uy, quizá debería haberle dejado hablar bien. Vamos a ir juntos. Y vamos cambiando. En verdad son muchos. 1, 2, 3, 4. ¿Qué son? Ah, mira, está Lois. Lois nos ayuda. Claro, no lo controlamos. Pero está aquí. Uy, qué mierda de resistencia. Un hechizo lo mataría. Un conjuro lo borraría rápidamente del mapa. Estoy pensando que habrá que separarse. Para proteger a los ciudadanos. Bueno, son 3. De momento vamos a separarnos y luego ya veremos. El Capitán Gerald conquista este fuerte, creo. O vamos a avanzar mucho más. Vamos a avanzar mucho más. Vamos a estar lo más cerca posible de los aldeanos. Mientras que no tengamos ninguna otra especificación, claro. Y yo creo que tendríamos que controlar a Bailes para usar los conjuros. Vamos a atacar aquí. Y Leonie ataca aquí. Y controlamos a Bailes. Y así usamos los conjuros. Contra los jinetes pesados. A fine plan, Captain. Once we've done so, we can easily rescue the hostages. Ragnarok. De hecho, este conjuro me recuerda a uno de los directos con Finavicio, viendo el rescate del Talismán. Ragnarok. Y el malo muere. Y parece que lo primero que tenemos que hacer es conquistar las fortalezas. Le vamos a dar otras órdenes. Gerald. Avanza. Yes. Vamos a cambiar el objetivo que capture aquí. Initiating the operation. Vamos a mandar a Bailes a atacar. Y vamos a controlar a Leonie.
keep pushing myself. Al final nos ha venido muy bien darle la clase de caballero de arco a Leoni a luchar contra estas unidades voladoras. Va a ser mucho más fácil así. Vamos, que si fijáis la ropa de Leoni, esa es la ropa normal de Leoni, lleva flechas ahí detrás. Es una pista muy clara de que es buena con el arco. O sea, todo apunta, te la ponen como jinete, como paladín y eso, pero cuando tú la entrenas en Three Houses como arquera y tiradora, tiene muchísimo talento también. A mí por eso me gustan mucho los ciervos dorados. Que te dan muchas pistas de cuáles son todos sus puntos fuertes. Y los puedes entrenar de muchas maneras distintas. Yo quiero el de Jesús y su mirra. Okay, let's take care of any enemies who held back and rescue those hostages. Toma las fortalezas. Pensaba que iba a ser más una misión de escolta a los ciudadanos. Pero está haciendo más bien conquista las fortalezas. Let's go everyone, let's defeat the evil force. Y creo que esta va a ser la última misión, ¿vale? Después de esta haremos la raid a alguien. Ya tengo pensado a quién. Ayer mencioné un evento. Ah, lo guardaba para el especial. Pero no encuentra tiempo. Es mi mirra, no voy a compartirla. Muy bien. Vamos a dar otras órdenes. De hecho, bailes... Vale, vale, ya vamos a controlar a bailes. Si nos dejan, vale, no nos están dejando. Leoni. Ahora hemos terminado ya con... Hemos controlado a Leoni nosotros. Y hemos acabado con todos los dragones. Así que... Vamos a proteger a esta ciudadana. Y Gerald... Creo que también... Creo que puede curar, recuperar. Vamos directo a salvar a esa ciudadana. Y Chess protege a esta. Mira, no le pasó nada, lo salvó la Virgen de Guadalupe. Y ahora vamos, cuando nos dejen... Cuando nos dejen que controlamos a bailes. Saca un toque. Si ese tiro le hubiera dado a alguien, ahora uno de nosotros estaría en el hospital. Efectivamente. First met the captain, I was a weak little village girl, and now I'm a mercenary. I really have come a long way. You? Weak? That's hard to imagine. Thank you so much. ¡Nosotros somos la catapulta infernal!
Con apuros. Initiating the operation. Providing support. Vamos a controlar a Chess. Take a breather. Don't get cocky. Muy resistente, ¿eh? Enemigo. Bueno, hemos sido romperle la defensa y lo hemos conseguido. Vale, pero sigamos protegiéndola. Por si vienen. Ragnarok. Bueno, valió por romperle la defensa. I didn't realize Gerald was into strategy. Always struck me as more of a hit them until they stop moving sort of guy. Hold it together. Oh, he's strategic when he needs to be. Underhanded even. Vale, ¿qué hacemos? Initiating the operation. Creo que no se mueven, ¿eh? Creo que no nos atacan. Si no, pues lo veremos rápido en el mapa. Mira, estamos aquí los dos juntos. Vamos a unirlos, a ellos dos. Vamos a controlar al capitán. Por fin has encontrado a un amigo adecuado, Johnny. Hey, you're Leone from Sodom, right? Wow, you've really grown up. Thanks for the help. Let's get through this. Blade breaker style. Wow. Then consider them broken. Your guard's down. I'm surprised you recognize me. Though maybe I don't look all that different. Looks like everyone from the village is okay. Just have to get them to a safe place now. No way we're just gonna let you walk out of here. Get out! Los ladrones han aparecido para lanzar un ataque. Oh, tiene que proteger a los ciudadanos. Mira, más dragones. Necesitamos a Leone. Oh, nos hemos separado perfectamente, ¿eh? Tenemos a Chess, que es bueno contra la caballería gracias al estoque. A Bailes, que es bueno contra los acorazados porque posee magia. Y a Leone y a Gerald, porque tienen arcos y lanzas contra los oponentes que había por aquí. I almost admire how persistent they are. The hostages are in danger. Y estoy en ello. Not a problem. Este tipo de misión. You've become quite the mercenary. Vale. Mira que aquí hay otro. Ay, no sabía había otro. Ah, no, sí, que está avanzando, claro, lo estamos ayudando. Pon a Leone, ve con él. Creo que Chess necesita que le controlemos para acabar con estos. Creo que con eso ha bastado. Was it too much work taking me on as an apprentice? I mean, I gotta do. Not a problem. I'm here to help. Uy. Han avanzado mucho. Bailes. Había un montón de caballeros aquí. Y ha dicho el ciudadano, ay, pues me voy. La chica esa. Y yo, que les den a los jinetes, no me cogerán viva. Y fíjate dónde está ya. Bueno, pues genial. Vamos a controlar a Leone entonces. Aquí está Lois ayudándonos.
still hung on to every word. Well, I didn't know how to write, so the only way to remember your lessons was to concentrate as hard as I could. Get them where they're weak and be done with it. Wasted energy benefits no one. Another of my lessons, and a founding principle of the Gerald School of Warfare. You like Hemos tomado este fuerte. Vamos a ver qué tal están. Parece que no avanzan hasta que derrotemos a todos los enemigos. Puede ser. Que vamos a separarnos entonces. Un poco absurdo, ¿no? Porque, por ejemplo, esta muchacha se había escapado de los caballeros fácilmente. Pero bueno, hay que derrotarlo de todas maneras. Hay que purgar toda la ciudad. Y bueno, pues esos son los malos. I think of you and Leone as my siblings. All of us were raised by Gerald, after all. Which would make you... what, Alois? Our older brother? Un resplandor y hace ¡pum! Vale, ¿dónde...? Uy, vamos a venir para acá. Ayudamos a Lois. No, ya sé que ahora sí se muere, lo perdamos. Ragnarok. Una nos ha podido proteger. Esos son los compañeros, a ver a su compañera saltar por los aires. A ver qué tal vamos. Vale, solamente hay que hacerlo todo a tiempo. Aloy está en apuro, acude a su ayuda. Bien. Es momento de controlar a Leone. Para acá. En tu baile, dura aquí. Y recuperar. Quebranta. Y Leone nos ayuda, así que hemos ayudado a Lois. Solo uno más. ¿Quién queda? Que captura a todos los fuertes. Ah, no, que queda que vuelva esta ciudadana a su... Vale. Vamos a controlar a Chef. Imaginé que ese no sería el final. To kill some poachers in the name of justice, huh? Well, you meddlers should have minded your own business. Gotcha now. That must be the leader. Let's make him pay. ¿Qué ha pasado? Estaba ahí como infinito, ¿no? Pegando. También me han hecho vida a mí. Me han hecho bastante daño a mí. Pero no sé qué ha pasado ahí exactamente. Vale, es un caballero que vamos con bailes para hacerle el Ragnarok. Es uno de los villanos del rescate del talismán y por eso hay que usar el conjuro de Ragnarok.
Let's... Uy, ¿qué pasa ahí? 30 segundos para conseguir la S. Que vamos, bailes, corre. Llegará tiempo. Not a problem. ¿Sé cómo me puede ayudar? Vamos a teletransportar a Chess. Well, couldn't hurt. Initiating the operation. Not a problem. Let's... Y que se una conmigo. Y hacemos mucho más daño juntos. Delantera. Let's fight together. We need the active demon. With pleasure. It ends here. Hemos derrotado al jefe de los bandidos. We did it, Leone. Okay, now we're really done. Let's beat it. Yes, Vale. sir. Sí, señor. Y hemos conseguido la S en el primer intento. Did you see that? No iba, ¿no? Y la he dado muchas veces. I told jokes to the hostages as I delivered them safely back to their villages. You could say I had a captive audience. Les conté chistes a los rehenes mientras los llevaba de vuelta a sus aldeas. Se podría decir que mi público estaba cautivado. Ah, claro, porque cautivo, ¿no? De que estaba cautivo. We've restored peace to this whole area, Captain. Thank you. Thank you, everyone. Hemos restaurado la paz en toda la zona, capitán. Gracias, gracias a todos. Mercs like us are only supposed to work for pay, but a freebie every now and then won't kill me. Se supone que los mercenarios como nosotros solo trabajamos por dinero, pero un encargo gratis de vez en cuando nos hace daño. Yeah, I would have regretted it if I'd gone home. Sí, me habría arrepentido si me hubiese marchado. Thank you for doing the right thing. Gracias por hacer lo correcto. I just followed orders. That's all. Lo único que hice fue seguir órdenes. Well, I'm thanking you anyway. Now the villagers can live in peace. Bueno, te lo agradezco igualmente. Ahora los aldeanos podrán vivir en paz. I was supposed to stay here and be a hunter with my father, you know? Originalmente iba a quedarme en la aldea y dedicarme a cazar con mi padre. But once I met the captain, I knew I had to try and make it as a mercenary. Pero cuando conocí al capitán, supe que debía intentar convertirme en mercenaria. My father and the rest of the village always supported me, before the academy and after. Mi padre y el resto de resto de aldeanos siempre me apoyaron, antes y después de la academia. It's been a long, strange path, but I finally became a mercenary and was able to help my hometown in the process. I don't think I've ever been happier. He recorrido un largo y extraño camino, pero al fin me he convertido en mercenaria y he podido ayudar a mi aldea. Creo que nunca he estado tan feliz. It feels like I've repaid some debts, although not my actual debt from school. Still working on that one. Siento que he pagado algunas deudas, aunque no haya pagado la deuda de mi educación. Aún estoy en ella. I'm glad we helped you give back, instead of helping to give you back. Me alegro de que te hayamos ayudado a devolverle un favor a la aldea en vez de haberte devuelto a ti a la aldea. Alois, you mind reporting back and letting Count Gloucester know what happened? Alois, ¿podrías informar al conde de Gloucester de lo sucedido? Oh, and don't forget to grab the reward money. Hoy no te olvides de pedir el dinero de la recompensa. Understood. I will away at once. Entendido. Partiré enseguida. Leone, why don't you run along to Sawen and let everyone know things are good now? Leonie,
¿Por qué no vas a Sawin y les dices a todos que ya están a salvo? Tell them I'll stop by later. Diles que luego me pasaré por allí. I will, Captain. Thank you, again. Lo haré, capitán. Gracias, de nuevo. You two should head back to base. Deberíais volver a la base. I've got to pay my respects to the village elder and Leonie's old man. Yo tengo que presentarle mis respetos al anciano de la aldea y al padre de Leone. Probably won't make it back until tomorrow. Probablemente no vuelva hasta mañana. You expect them to throw you a feast, don't you? Esperas que celebren un banquete en tu honor, ¿verdad? I don't know what you're talking about. No sé de qué estás hablando. Hey, yeah, that's why you sent Leonie ahead, so the villagers could prepare for your arrival. Claro que sí, por eso enviaste a Leone por adelantado, para que los aldeanos pudiesen prepararse para tu llegada. I mean, you got rid of the poachers and now Leonie's telling them you're on the way? You're practically begging them to serve you up a fancy meal. Acabaste con los cazadores furtivos y ahora Leone les dice que vas de camino. Poco te falta para suplicarles a que te sirvan una buena comida. It's not like that. Although if I get there and they just happen to have a feast ready, it'd be rude to refuse. No es cierto. Aunque si llego allí y resulta que han preparado un festín, sería de mala educación rechazarlo. And poor Alois doesn't even get to join in on the fun. Y el pobre Alois ni siquiera podrá ir a pasárselo bien, qué pena. Hey, that guy hasn't had a drink in years. He's not missing anything. Que el hombre no ha probado gota en años. No se perderá nada. Now then, this is an evening for grown-ups, so you kids get on home. If anything comes up while I'm gone, you can handle it yourselves. Bueno, esta es una velada para adultos, así que debéis iros a la base. Si pasa algo mientras no estoy, podréis resolverlo sin mi ayuda. Well, time for me to set off. Ah, there's nothing like that first drink after playing the hero. Bien, hora de partir. No hay nada como el primer trago después de hacerse el héroe. Está a esperarte. Admirar el plan de Gerald. I'm impressed with your old man. That's a savvy move right there. I'll have to follow his lead someday. Tu padre me impresiona. Qué jugada tan astuta. Tendré que imitarla algún día. You would emulate him? ¿Quieres emularle? Probably not, now that you're asking. Ahora que lo dices, probablemente no. Well, guess us kids should shut up and head home. Maybe hold hands so we don't get lost. Bueno, supongo que deberíamos cerrar el pico y volver a la base, como dice él. Tal vez tendríamos que cogernos de la mano para no perdernos. Must we hold hands? Debemos cogernos de la mano. Only joking. I swear, the only thing duller than your blade is your sense of humor. Solo era una broma. Vaya, tendrás toda la destreza del mundo, pero no tienes ningún sentido del humor. Y ahí estaba el desvío de los mercenarios. Patético. Mañana. Bueno, mañana es domingo y haremos mañana es el evento de Juan Díaz, el DLC. Por la mañana, más o menos. A las 11, yo creo que estaré listo y lo haré. Claro que si pasa algo, pues diré algo por Twitter. Y después podríamos avanzar más con Fire Emblem. Podríamos hacer las misiones secundarias. No sé, ya veré. Si no, ya el lunes. Supongo. Porque para las misiones secundarias no hay que levear. Las misiones secundarias están para eso. Así que vamos a Landing Soon. Y muchas gracias a todos los que habéis quedado. Voy a ver si están. Quien yo pensaba hacerle la raid. Que han empezado ya. Me dijeron que el evento era de... Sí, están. Es un evento de caridad. La verdad que no me acuerdo qué caridad es. Pero bueno, es un evento de caridad. Relacionado con las máquinas arcade. Yo no pude participar. Porque empieza ahora a las 8. Y va hasta la 1 de la madrugada. Entonces yo no puedo estar. Yo no puedo estar tanto tiempo. Ni hacer tantas cosas importantes. Y que vamos a hacerle la raid.
si lo podéis ver, está relacionado con las máquinas arcade. La temática del evento son las máquinas arcade. O el retro, o las dos cosas. No me dejáis hablar con tantos stickers. Y la caridad, pues eso, no me acuerdo, pero juegan a juegos retro y de arcade por un evento de caridad. Buen baile en el vídeo te pegaste, sí, en el Dance Dance Revolution. Qué bien tener las animaciones que hizo Echo para poder haber ayudado en este anuncio. Y nada, os dejo con el evento de caridad. Espero que lo paséis bien, aunque esté en inglés. Y nos vemos la próxima. Mañana el evento de Juan Díaz.